Bien, es un gozo estar entre vosotros en esta mañana. Como ya se ha dicho, soy uno de los pastores en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna. Para los que no estuvieron ayer en la conferencia y no saben nada de mi origen, mi acento no es boliviano ni ecuatoriano. Soy español, soy canario de Tenerife, pero aunque llevo más de 50 años fuera de casa, el acento lo llevo conmigo a donde voy. Hoy tenemos un personaje en el pasaje de esos que los canarios evitamos, un tal Uza, pero ya veis lo que me cuesta, así que así hablamos, ¿no? Pero bueno, todos los que sois latinos somos mayoría, al fin y al cabo, así que nada de lo que avergonzarse. Bueno, antes de eso, bueno, llevo más de 40 años predicando el Evangelio. El Señor me llamó a muy temprana edad. Tuve el privilegio de ser formado teológicamente en el Seminario Bautista de Toronto, en Canadá. Fui misionero con la Misión Bautista de la Gracia, la cual hoy justamente tenemos en la provincia del Señor un representante que ha sido miembro del Consejo de la Misión durante más de 20 años. Y nuestro mundo es muy pequeño, ¿verdad? O no tan pequeño, solo que el Señor nos junta de los 4 puntos cardinales. He ejercido ministerios en mi tierra, en Tenerife, luego estuve en León unos años, también en Málaga, y ahora estamos allí. Somos una congregación actualmente alrededor de 150 personas. Comparto el ministerio con otros 2 compañeros. El Señor está bendiciéndonos en muchos sentidos y nos da gozo estar aquí, conoceros un poquito más, conocer estas obras que el Señor está haciendo crecer y fortaleciendo. Y algunos ya os conozco cuando venís a Madrid a Pasión por el Evangelio. Espero veros algunos este próximo octubre. Y poco más, dejo de hablar de mí, vamos a hablar del Señor y su palabra. Y quisiera que me acompañaseis al Antiguo Testamento, al libro de Samuel, el capítulo 6, del cual vamos a leer los versículos 1 al 19. Segundo de Samuel, no sé si no lo dije. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 19. La palabra del Señor nos habla de esta manera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David
fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hasta aquí leeremos esta porción de la palabra del Señor. Vamos a pedirle que Él nos acompañe en su consideración. Bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque desde el momento mismo en que el hombre pecó, tú no mantuviste silencio, habías advertido cuál sería el resultado de la desobediencia, pero Señor, allí mismo mostraste tu gracia, viniendo a hablar con el hombre de su condición, de el castigo que habría de venir sobre él y sobre su descendencia, porque se habían apartado de ti, se habían vuelto del sonido de tu voz, se habían escuchado a sí mismos, habían menospreciado al Dios todo sabio, al autor de sus vidas y del mundo en el que ellos estaban. Señor, desde entonces, así estamos sus descendientes, viviendo en este mundo, cada uno considerando la mejor manera de vivir para nuestro provecho. Y si, Señor, mantenemos un cierto sentido de la deidad en nuestros corazones, tratamos de cubrirlo con invenciones de nuestro corazón. Aún, Señor, nosotros teniendo predicada a nuestros oídos constantemente la sana doctrina, muchas veces, Señor, hacemos caso omiso a ello. Muchas veces, Señor, conociendo la verdad, preferimos, Señor, las inclinaciones de nuestros corazones. Señor, venimos aquí en esta mañana para decirte, háblanos, Señor, y cambia nuestros corazones por la palabra que vamos a escuchar, que nos sometamos obedientemente a ti. Señor, cualquier criterio errado, cualquier propósito de nuestro corazón que no se ajuste a tu santa voluntad, corrígelo, Señor. No nos juzgues, Señor, por nuestro pecado. Ten misericordia, ten gracia con nosotros. Bendice a los más pequeños que están aquí. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te damos gracias por sus padres que los traen a este lugar. Y no solamente eso, sino que esperamos, Señor, y creemos que están cumpliendo con su deber de enseñarles en sus hogares. Cuando van por el camino, donde quiera que están con ellos, están mostrándoles una vida fiel a ti, una vida consagrada a ti. Bendice a los jóvenes, bendice a cada matrimonio, bendice a los mayores. Tú conoces la condición de cada corazón. Yo apenas conozco sus rostros. Te pido, Señor, que tú apliques tu palabra a cada uno de ellos y a mí mismo, Señor. Queda con nosotros, bendícenos, pues te pedimos esto para tu gloria y nuestro bienestar espiritual en el nombre de tu Hijo. Amén. No hay iglesia reformada en la que el predicador en algún momento del sermón no hable de contexto, ¿verdad? Así que tenemos que considerar el contexto de esta historia que acabamos de leer. Y lo resumo diciendo que después de muchas pruebas y dificultades, David ha podido asegurar su posición como rey. El Señor lo había ungido hacía ya mucho tiempo, pero había otro rey no conforme al corazón de Dios que estaba incluso persiguiendo al ungido del Señor. Ahora la nación se había unido en torno a él, el reino había vuelto a estar unificado y le habían reconocido como rey.
y David ahora comienza a tener un reinado de paz. Su reinado no fue tanto de paz como el de su hijo Salomón, pero bueno, por fin la nación está unificada. El pueblo de Israel había estado lejos del Señor y uno de los propósitos de David es volver a unificar al pueblo delante del Señor, porque en los tiempos de Saúl el pueblo se había apartado del Señor. Nuestros gobernantes suelen ser un reflejo de nosotros mismos. No somos como somos por culpa de nuestros gobernantes, sino que ellos son extraídos del pueblo que somos nosotros, y eso ha ocurrido en todos los tiempos. Había un pueblo impío, apartado del Señor, y el Señor les castiga dándole un rey según sus propios criterios. Pero David quiere llevar al pueblo de vuelta a Dios, y para eso quiere comenzar desde el principio. Habían cosas que había que corregir. Él quiere llevar el pueblo de vuelta a Dios. Y comienza el pasaje diciéndonos cómo David reúne un ejército inmenso, porque cuando vemos para la labor que tiene que realizar, podemos decir casi es una exageración. Y van a buscar el arca del pacto que estaba habitando temporalmente, podríamos decir, en el garaje de este hombre conocido como Aminadab. David sabía que el pueblo del Señor no estaría bien espiritualmente si no había una reforma espiritual. Y esa reforma espiritual comenzaba por poner las cosas en su sitio, donde el Señor lo había ordenado. Y en este punto vemos que lo que hay que traer es el arca. Y nos preguntamos, y aquí hay jovencitos que tal vez nunca han escuchado sobre esta arca que va a producir esta catástrofe en el momento en que David va a buscarla. ¿Qué es el arca del pacto? Bueno, la palabra arca es una caja, ¿verdad? Es como un cofre que tenía aproximadamente 1,15 m por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estaba cubierta de oro y tenía una tapa por encima que era de oro puro y que se conocía como el propiciatorio. Y eso estaba en un lugar en el templo. En aquel tiempo el templo era portátil, no era el templo definitivo hecho de piedra, sino que era un templo que se podía trasladar porque así lo llevaron desde la salida de Egipto hasta que Salomón pudo construir un templo para la gloria del Señor. Bueno, pues dentro de ese edificio de telas y otros materiales había un lugar que se conocía como el lugar santísimo, un lugar en absoluta oscuridad. Ayer se nos hablaba de cómo hubo tinieblas cuando el Señor Jesucristo recibió sobre sí la ira del Padre a causa de nuestro pecado. Bueno, pues eso ya estaba anticipado en esta construcción del templo que era el tabernáculo. Esa caja, esa arca, que no era tan grande, tenía a cada lado un querubín, una figura angélica con las alas extendidas, simbolizando la protección. Allí ocurría algo extraordinario. El Señor tenía la intención de que a través de eso el pueblo aprendiese unas lecciones espirituales que no todas ellas podemos considerar en esta mañana. Esa etapa que se llamaba el propiciatorio, el nombre viene de propiciar. Propiciar es apartar la ira, pues por medio de algo que ocurría ahí. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Bueno, pues que una vez al año, ellos tenían sacrificios todos los días, pero una vez al año, el día de la expiación, el sacerdote entraba con la sangre del animal ofrecido y se ponía en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Y todo eso era un simbolismo de lo que siglos más tarde Jesucristo iba a hacer. Se iba a presentar en la presencia de Dios para ser el que recibiera el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Vemos cómo ese arcón, esa arca, era vital en la vida de Israel. Era simbólica de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El pueblo estaba distribuido de tal manera que quedaba justo en el centro geográfico del pueblo, donde quiera que éste iba. A estas alturas,
Ayer se nos hablaba de las facturas que tenemos pendientes. Digamos que el pueblo de Dios se va corrompiendo de a poco. Poquito a poco se introduce una cosa en la adoración o se extrae una cosa de la adoración y nos vamos acostumbrando a ello y acaba siendo tradición y acabamos pensando que eso está en la palabra del Señor. Esta arca, que tenía esa posición tan sagrada y tan especial, acabó siendo para ellos como un amuleto. Se encontraron en algunas guerras donde tuvieron dificultades por no confiar en el Señor y entonces decían, bueno, pues si en el arca está la presencia del Señor, llevémosla. Entonces la llevaban delante del ejército casi como un amuleto de la suerte, ¿verdad? Como un fetiche, como un talismán que sirviese para vencer al enemigo. Pero cuando uno se pone a jugar con las cosas de Dios, pasa lo que pasa. Y es que en una de esas ocasiones le salió el tiro por la culata. Y entonces los enemigos se quedaron con el arca. Y como Dios es tan celoso de su santidad, hizo que el enemigo sufriese las consecuencias de estar jugueteando con las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos muchas veces. Aquí tenemos enseñanza para el pueblo del Señor, cómo adoramos a Dios, pero también como los que no son del pueblo del Señor tratan de hacer cosas semejantes a las que el Señor demanda en su palabra, pero al no ser conforme a la voluntad del Señor, vienen estas consecuencias. Y fijaos que se han quedado sin su talismán, pero se han quedado sin aquel instrumento simbólico de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuánto duró esto? ¿Unos días? ¿Una semana? ¿Unos meses? No, 75 años. Y este episodio que estamos leyendo ahora ocurre 75 años. En todo este tiempo no hubo nadie que dijera, esto habrá que recomponerlo, habrá que hacer una reforma, habrá que poner las cosas en orden, habrá que volver a traer el arca del Señor al lugar que le corresponde. Y vemos cómo, pasado ese tiempo, el Señor pone en el corazón de David poner esas cosas en orden. Tenemos que recordar que cuando los filisteos que habían robado el arca comenzaron a sufrir las consecuencias de ello, tuvieron la idea de quitársela de encima. Y como no sabían cómo hacerlo, fabricaron un carro nuevo y con unos bueyes hicieron que el carro caminara hasta donde quisiera ir, ¿no? Y de esa manera se quitaron, ellos pensaban, el peligro potencial de encima. Ese fue el método humano de tratar con la ira de Dios. Esa es la religión de los hombres. Uno se hace una idea de cómo congraciarse con Dios y uno tiene la ocurrencia y otro, oye, estupendo, este Dios de los israelitas no se molestará más de lo que ya lo ha hecho con nosotros y eso, no usamos un carro que ya se use para llevar la basura de los animales o lo que sea, no, un carro nuevo, estupendo, y vemos cómo de esa manera ellos trataron con esa situación. Y ahora nosotros nos encontramos a David con el propósito de tomar, claro, esos animales llevaron el arca hasta este lugar, a la casa de este hombre, y allí ha estado tanto tiempo. Entonces David se propone reformar la adoración, el pueblo de Dios. Esta es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, queriendo hacer las cosas bien. Y lo que vamos a ver después de este trasfondo más bien amplio es una serie de enseñanzas que podemos encerrar, si hemos de poner un título a esta consideración de la palabra del Señor, es buscando a Dios en la manera correcta. Y vamos a ver tres cosas. Primero vamos a considerar el deseo de David, el deseo del corazón de David. En segundo lugar, veremos la decepción del corazón de David. Muchas veces decimos, no, con que sea sincero, con que tenga buena voluntad, Dios ya lo tiene que aceptar porque Él ve la sinceridad que hay en nuestro corazón. Así que veremos que eso no siempre funciona, ¿verdad? Y David va a vivir una gran decepción. Pero luego vamos a ver cómo el Señor hace ver a David de una manera trágica
cómo él tiene primero que cambiar su corazón. Y vamos a ver la devoción de David haciendo las cosas a la manera de Dios. Yo no sé, cuando vosotros pensáis en David, en el David de la Biblia, no sé qué es lo primero que os viene a la mente. Tal vez los más jovencitos os acordáis de cuando derrotó al gigante con aquella piedra, ¿verdad? O tal vez los mayores nos acordamos de cómo él tuvo aquel pecado con aquella mujer y tuvo un encuentro que nunca debió ocurrir, y eso dio lugar a matar a su marido. Es posible que nos acordemos de David como aquel hombre que no supo llevar a sus hijos en orden y su casa se convirtió en un caos, con uno de sus hijos formando casi una guerra civil. Podemos pensar en tantas cosas, podemos pensar en él como el autor de esos salmos que el Señor puso en su corazón, y por eso se le llama, en la Escritura, no es una cosa nuestra, ¿verdad? Se le llama el dulce cantor de Israel. Otros tal vez se acuerdan del Salmo 23, por ejemplo, y nos acordamos que él comenzó su vida pues como un pastorcillo, ¿verdad? Llevando a las ovejas de su padre. Ahora, ¿cómo reconoce el Señor? De todas estas cosas que podíamos poner en el currículum de David, ¿cómo lo reconoce el Señor? Pues si vamos al libro de los Hechos, vemos como a través del apóstol Pablo, el Señor habla de este hombre como un hombre conforme al corazón de Dios. Recordad que cuando manda a aquel profeta para ungirlo, le dice: no te fijes en la apariencia, porque Jehová se fija en el corazón. Y luego el Señor dice: este es el que yo he escogido. Así que vemos como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, une esas dos realidades y le pone ese título: un hombre conforme al corazón de Dios. Este era un hombre que amaba a Dios y le importaba lo que a Dios le importa. Amaba las cosas que Dios ama, aborrecía las cosas que Dios aborrece. El corazón de David en aquel tiempo latía en sintonía con el corazón de Dios. Y porque tenía ese corazón, vemos cómo tiene este deseo santo de poner orden, hacer una reforma en el pueblo del Señor. Su deseo es claro y simple: quiere traer el arca del lugar donde no debió estar nunca al lugar destinado por el Señor, ser el centro de la adoración del pueblo de Israel. Él sabe que toda la nación no va a tener una conciencia de Dios mientras todo este asunto de la religión es, bueno, como vaya saliendo el día a día. No, hay que poner las cosas en orden, y hay un día en que uno se para y dice: mi vida no está bien, o la vida de la iglesia no está bien, tenemos que comenzar a hacer las cosas bien y no poner parche en un sitio y en el otro. Y vemos cómo David desea la presencia de Dios, la bendición de Dios y la guía de Dios. Así que vemos que es un deseo santo, no se puede desear nada mejor que esto. Pero también vemos que es un deseo honrado. Él no tiene motivos ocultos, él no tiene una agenda oculta, porque si hago esto, luego tengo no sé qué beneficio, o subirán las ofrendas, ese tipo de... No hay nada extraño en todo eso. Su deseo es que el Señor sea restaurado como el soberano, no solamente el general protector del ejército, sino el Dios que cuida de su nación. Así que nada podemos decir en contra de sus propósitos. Y vemos también cómo él tiene un deseo humilde. Ya digo, él no iba a ganar nada con esto. La gente no lo iba a querer más, no se iba a hacer más popular. La gente no iba a estar cantando alabanzas a David. O sea que como deseo es inmejorable. Y fijaos que aquí ya podemos ir aplicando esto a nuestras vidas. ¿No es eso lo que quiere también el Señor con nosotros? Que le deseemos, que Él sea el centro de nuestra vida, de todo en nuestra vida, no solamente del acto cúltico que estamos celebrando, sino que toda nuestra vida esté centrada en la adoración, en la glorificación, en la exaltación del Señor. Eso es lo que el Señor busca, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fijaos que nos dice
el Señor en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Había que pasar por ahí, reconocer que aún nuestros antepasados lo habían hecho mal y que nosotros nos habíamos movido un dedo por poner las cosas bien. Pero el Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor pone en el corazón de David este hambre de justicia, de la justicia de Dios, este hambre de santidad, este hambre de la gloria de Dios. Y con esa motivación, Él se pone en marcha. Así que nuestro primer punto, el deseo de David es para aplaudirle. Yo no soy de aplausos en el culto, así que por lo menos hoy absteneos, por favor. Bueno, pero en segundo lugar dijimos, y ya lo hemos leído, ¿verdad? Hay una gran decepción. Grandes intenciones, mejores deseos, deseos santos, deseos humildes, deseos teocéntricos, centrados en la glorificación del Señor. Motivos correctos, pero métodos defectuosos. El Señor había prescrito con mucho detalle cómo se tenían que manejar las cosas sagradas. Pero vemos cómo David imitó al mundo, imitó a aquellos paganos que habían tomado el arca. Él consideró, oye, pues si le funcionó a ellos, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Verdad? Entonces utilizó métodos humanos para hacer la obra divina. Así que vamos a examinar la decepción, el plan tan bueno que tenía David, cómo fracasó en su ejecución. En primer lugar, toma una decisión defectuosa, de la cual nos habla el versículo 3. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¡Qué genial! Ni siquiera era original esta idea. Ya lo habían hecho los paganos, ¿verdad? El primer problema que tiene David es que o bien se olvidó o bien ignoró voluntariamente lo que Dios había mandado para cómo tratar justamente este elemento de la adoración que era el arca. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, donde el Señor revela a Moisés cómo debería manejarse todo eso, fijaos lo que nos dice. Dice, tengo que decir que este arca, antes al describirla no dije este detalle, tenía unos anillos. El Señor es el Señor de los anillos, ¿verdad? Él quiere que nadie toque aquel arca, sino que haya unos anillos a través de los cuales se atravesaban unas varas largas que portaban unos hombres destinados específicamente para ese servicio. Mirad que lo dice en Éxodo 25:14. Meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Una vez metidas las barras sobre esos anillos, se tenían que llevar sobre los hombros. Mirad que eso lo leemos en Números capítulo 4, versículo 15. No solamente ese era el método, sino que el Señor había determinado que no cualquiera podía llevar a cabo esta función. Números 4, 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, había otros hombres que tenían otra función específica para este acto. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Tenían que ser de esta familia de levitas, tenían que ser los coatitas, la familia de Coat. Dice, otro detalle importantísimo, que luego vamos a ver sus consecuencias. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y si habéis abierto vuestras Biblias ahí en el libro de Números y unos capítulos más adelante al capítulo 7, vemos cómo ahí hay unos príncipes, unos hombres gobernantes dentro de la nación de Israel que van a donar justamente unos carros y unos animales para que tiren de esos carros. Entonces Moisés distribuye esos carros
para llevar las cargas de todos los elementos que componían el tabernáculo. Y mirad, porque esto es un detalle no poco importante. Vamos a número 7:4. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos, o sea, toma esos 6 carros y los 12 bueyes, tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea, dio los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Versículo 9. Pero, y yo siempre digo, cuando escuchéis que alguien os dice algo y pone un pero, olvidaos de lo que ha dicho, mirad lo que dice ahora, el pero, ¿verdad? Oye, quedo contigo, pero llego tarde. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, aquí reparten los carros y sus bueyes, dice, pero los hijos de Coat, recordad, los coatitas son los destinados por el Señor para llevar el carro con aquellas varas a través de aquellos anillos. A los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Fijaos la importancia de los detalles. A veces nosotros, y sobre todo cuando tenemos un plan de lectura de la Biblia un año y tal, como son 4 o 5 capítulos diarios, vamos a consumir para tachar y no retrasarlo. Y nos perdemos cada detalle de la Escritura. Se suele decir que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Cuando firmas un contrato, lo que sea, la cantidad por la que compras el coche o la casa, ahí no suele haber errores. Está en los detalles. ¿Qué pasa si no pagas un mes? ¿Qué pasa si te quedas viuda? Esos son los detallitos importantes donde la empresa prestamista o el banco va a ir a por ti. Así que fíjate en los detalles. Y si te fijas en los detalles, en cuestiones de dinero, cuanto más en las cosas del Señor. Esos eran los detalles que Dios había dado. Y David, que tiene buenos planes, buenas preparaciones, no se ocupó de los detalles, de hacer aquello a la manera de Dios. Buenas intenciones, mala praxis, resultado tremendo, ¿verdad? Otra cosa que vemos que faltó en este relato es que David no consultó al Señor. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos pueden parecer muy prácticas y estupendas y luego incluso ponemos a Dios de cómplice por ello? Acordaos, por ejemplo, de las esposas de Jacob. Hablar en plural ya de esposa ya es caótico, ¿verdad? Pero fijaos, a una se le ocurre, como no puedo tener hijas, pues que mi marido se llegue a una de mis criadas y entonces los hijos que ella tenga son mis hijos. Y como va y resulta que la criada se queda embarazada y dice, esto es del Señor, qué alegría, qué contento, ¿verdad? ¿Había aprobado eso el Señor? Cuando el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, no, a su mujer, entonces será una sola carne. Y allí vivieron aquella farsa, ¿verdad? Este es mi hijo, pero bueno, no es mío, lo engendró esta otra que tampoco lo llama mamá porque resulta que es mío. Qué lío, ¿no? Esos niños se criaron de esa manera. Y lo peor es que el Señor me ha bendecido. Estoy contenta. He tenido suerte, dice en algunos de los casos. Bueno, pues esto es lo que vemos aquí. Que David se encomienda a su propio corazón y no invoca el nombre del Señor. Algo que llevaba casi un siglo que tenía que haberse hecho, y ahora cuando a alguien se le ocurre hacerlo, lo hace sin consultar con el Señor. Hasta aquí nosotros habíamos visto a David buscando la guía, la dirección del Señor, pidiendo ayuda al Señor, pero él asume aquí que, oye, ¿no es para la obra del Señor? Pues el Señor claro que lo aprobará. Y así hacemos nosotros tantas cosas. Hemos venido hoy tal vez a la casa del Señor, que hay mejor que estar un domingo por la mañana en la casa del Señor, pero nos hemos encomendado al Señor. Sabemos que es su voluntad que lo hagamos, pero hemos venido así simplemente por inercia, porque el Señor no me va a decir quédate en casa. Entonces asumimos las cosas sin consultar con el Señor. Así que vemos cómo este hombre comete todos estos errores. Y luego, para colmo, lo que ya venimos diciendo,
usa los métodos del mundo, lo que ya había hecho el mundo, para hacer las cosas del Señor. Bueno, pues en esa decepción, en segundo lugar, no solamente tiene esa decisión defectuosa, sino que vemos la necedad de su desobediencia. Al principio empieza a funcionar, y si le consultas a David, ¿qué tal va el traslado? David, estupendo, mira, estoy aquí danzando y bailando, hay música, esto es una fiesta que varias generaciones de los nuestros no habían conocido. Pero llega un momento en que el Señor ya había, desde siglos antes, había destinado que hubiese allí un socavón en el camino. No fue por casualidad ni por las últimas lluvias. Dios lo había construido. ¿Para qué? Para que aquel carro tropezase y el arca estuviese a punto de caer. Y aquí vemos a este hombre con este nombre tan raro, Usa, que extiende su mano en un esfuerzo por intentar que aquel arca no cayese al suelo. Eso parece algo lógico, seguramente, sobre todo las hermanas que están siempre dispuestas, se aseguran de que no me falte agua, esto y lo otro, ¿verdad? Serían las primeras. Y los que tenemos voluntad de diácono, ¿verdad? Enseguida echar las manos a aquello. Aquel hombre consideró que el suelo estaba demasiado sucio, que sus manos estaban más limpias que el polvo de la tierra. Y qué malo habría en evitar que el arca del Señor cayese al suelo. Pero se olvidó, o no tuvo en cuenta, o no sabía que el Señor había decretado que no podían tocar el arca. Volvemos a Números 4:15. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. El castigo anunciado, fíjate, esto a nosotros tal vez nos sorprende si es la primera vez que conocemos esta historia, pero ya el Señor lo había advertido. El día que pecares, morirás. El día que tocares lo sagrado, morirás. Y eso ocurrió, y lo sintieron inmediatamente tanto Usa, que cayó allí fulminado, como el propio David. De nuevo os digo, ¿os dais cuenta cómo Dios está muy interesado en los detalles? Cada palabra, cada jota, cada tilde, no hay un versículo de más, no hay una repetición innecesaria en las Escrituras. Cuando el Señor nos da un mandamiento, espera que nosotros lo cumplamos al pie de la letra. Y un corazón que busca a Dios, escucha a Dios para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Nosotros tenemos en la palabra de Dios que distinguir entre los preceptos de Dios y los principios de Dios. Los preceptos de Dios hay que cumplirlos al pie de la letra. Si el Señor pone en una autopista, porque el que pone aquello no es el de la DGT, sobre este hay una autoridad y otra, hay un ministro y el rey, y sobre el rey está Dios. Así que aunque a ti te moleste, porque tienes mucha prisa, si el Señor pone 120, no le vale 140, ni 130, ni 121, es 120. Ahí tenemos que ser muy puntillosos, porque es un precepto de Dios, es la ley de Dios. Y luego el Señor también nos da principios. Y usando este símil del tráfico, ¿verdad? Si uno ve esa señal, cuidado niños, ¿verdad? Pues eso ya ahí no nos pone un límite. Y no es lo mismo ver esa señal aquí en esta carretera y cuando vemos que hay un colegio y los niños entrando a las 9 de la mañana, que en mitad de un campo donde no hay nadie tenemos una visión de varios kilómetros y dice, cuidado, ciervos cruzando. Bueno, pues ahí eres un poquito prudente, pero entonces aplicas la sabiduría a esa indicación del Señor, a ese principio. Y tenemos que tener claro, los preceptos al pie de la letra, los principios conforme a la sabiduría que el Señor nos da. Y como decía antes, el diablo está en los detalles. Y aquí es donde David cayó en la trampa. Ahora, es posible que a ti te parezca desproporcionada la reacción de Dios. Es muy natural que el hombre natural en este episodio se ponga del lado de Usa. Pobrecito Usa, si lo hizo con toda su buena intención.
y digamos, hay que ver Dios, qué intolerante, qué firme, qué serio, qué tiquismiquis, qué escrupuloso, ¿verdad? Nunca te pongas del lado del hombre y te pongas en contra del Señor. El Señor honra a los que le obedecen. Una obediencia inmediata, una obediencia puntual, una obediencia completa, una obediencia hasta el final, aunque cueste. Claro, habían inventado la rueda y habían dicho, oye, entre llevarlo a hombro y llevarlo en un carro, chico, ¿para qué sudar? ¿Verdad? Pero Dios quería que sudasen. Dios quería que lo llevasen de esta manera. Y ellos lo hicieron a la manera humana. Y el Señor nos dice en esta mañana, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque son preceptos. Luego hay otras cosas que tendréis que aplicar sabiduría, la que yo os doy. El Señor dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y lo que le faltó a David, humillarte delante de tu Dios. El problema de no ser puntillosos en esto es que es muy peligroso. El Señor nos dice, buscad, creo que lo hemos cantado, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? Que Dios gobierne, que Dios reine, que Dios ponga las normas y nosotros las obedezcamos. Entonces todas las demás cosas os serán añadidas. Este hombre quiso hacer las cosas a la humana, ¿verdad? Y eso le trajo su ruina. Extendió sus manos pensando que él era digno. Había una ley del Señor muy clara. El Señor ya se ocupará. El Señor de la providencia es el que ha permitido que el carro tropiece y que el arca se deslice y que esté a punto de caer. Y si cae, que caiga porque el Señor la tira al suelo. Pero nosotros no tenemos derecho a meter las manos donde no nos corresponde. Fijaos que el Señor en Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os iré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor escucha, el Señor está allí, el Señor nos va a sacar de esa situación si nosotros le buscamos de corazón. Y buscarle de corazón no es simplemente en plan, como tengo buenos sentimientos, no, mi corazón está regido por mi mente. Y cuando mi mente vaga en busca de lo que es práctico o no me parece conveniente, se está apartando del Señor. Así que vemos cómo Él tiene una buena intención, pero tiene una acción defectuosa, una desobediencia necia. Y fijaos cómo reacciona David. Tiene una reacción carnal. Dice en los versículos 8 al 10 que David se molestó, se entristeció. Pero fijaos que la palabra habla de brillar de ira. Anoche aprendí lo de el pan tumacat, ¿verdad? Bueno, se le puso la cara como un tomate. Estaba molesto, claro. Cuando pasa una cosa esa, dice, bueno, usa otro que lo reemplace, por favor, y alguien que entierre el cadáver. No, ese hombre se enfadó. ¿Con quién se enfadó? Se enfadó con Dios, no lo sabemos, pero muy posiblemente se enfadó consigo mismo, porque en ese momento recibió el convencimiento de que sus buenas intenciones no eran suficientes. Él había hecho lo correcto de manera incorrecta y se encontró con el propio Señor, con su santidad, que Él no puede tolerar el pecado de ninguna manera. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esto? Y el Señor no nos va a bendecir cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando usamos los métodos del mundo, cuando hacemos las cosas sin consultar con Él en oración. Aún las cosas que sabemos que es la voluntad del Señor hacerlas, tenemos que hacerlo entregándonos a Él. Cuando actuamos en el poder y en la energía de la carne, impulsados por nuestros propios criterios. Si tú no quieres vivir de frustración en frustración como David, pues toma nota de esto. Y las cosas espirituales, y toda nuestra vida es espiritual, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hagámoslo entregados a la voluntad del Señor. Bueno, habiendo visto en nuestro primer punto el deseo de David, que era estupendísimo, en segundo lugar, viendo la decepción, que fue horrorosa,
Y veamos en tercer y último lugar la devoción del corazón de David. Después de ese acto de ponerse como un tomate y de molestarse, ¿qué es lo que hace David? Bueno, tiene miedo de continuar trayendo el arca. Pero hay un hombre, un tal Obed-Edom, que tuvo mucho gusto de decir, bueno, déjala en mi casa. Este hombre no temió, fijaos, mientras que David teme y todo aquello, venían, os imagináis, la música, los panderos, los saltos y tal, la música se para, un silencio, un hombre muerto, y quiere recoger el arca y ponerla otra vez en el carro, o no ponerla en el carro, o qué hacer, no sabemos, no tenemos el manual, lo habíamos dejado en casa. Y hay un hombre, Obed-Edom, que no teme al Señor, sabe que tiene una conciencia limpia y que el Señor, hay una manera adecuada de tener una relación con Él, y deja que el arca esté en su propia casa. Mientras David le cerró la puerta a Dios, Obed-Edom la abrió. Y vemos como dice que el Señor bendijo la casa de este hombre, o sea que no había nada, no era radiactiva, no tenía un poder, no sé, algún aroma que pudiese envenenar a alguien. No, era materia solamente, ¿verdad? Pero era el Señor el que había actuado, el que le había quitado la vida a este hombre. En cambio, a Obed-Edom lo bendice de manera abundante. En vista de esto, el corazón de David cambia. Entonces comienza a hacer las cosas como tenía que haberlas hecho al principio. Su actitud hacia Dios ha cambiado. David había olvidado las razones por las que había ido a traer el arca del Señor en primer lugar. ¿Por qué lo había hecho? Porque el pueblo no estaba haciendo las cosas de Dios a la manera de Dios. Y quiso empezar a hacerlo, pero empezó mal. Empezó con los viejos métodos humanos. Y ahora se acuerda cuando le llega la noticia de que el Señor está interesado en bendecir a su pueblo y hace una micro bendición en aquel micromundo de Obed-Edom. El Señor está allí para bendecir. La presencia del Señor en medio de su pueblo no es para maldecirnos ni para destruirnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios nos creó para su gloria y para nuestro deleite en Él. Y eso es lo que disfruta Obed-Edom. Así que eso cambia el corazón de David. Entonces va a casa de este hombre para traer el arca. Entonces hay una serie de cambios en el corazón de David. El enfoque de David cambia. Después de esos 3 meses, no fue un día, y bueno, pasó un día y no pasó nada, 2, 3, no pasan 3 meses. Tiempo suficiente para ver que el Señor no estaba allí como agazapado, el que venga, pum, lo fulmino. No, pasa el tiempo suficiente que el Señor bendice la casa de este hombre. Y o bien alguien le dijo a David, mira David, hemos encontrado las instrucciones, lo que Dios había dicho, o él mismo investigó. Y si leemos en el primer libro de Crónicas, el pasaje paralelo a este de 2 de Samuel, donde se relata esto, fijaos lo que nos dice. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ya estaban escaldados, ¿verdad? Entonces ya huyen del agua. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas, ¿quiénes eran estos? Los coatitas. Había unos levitas para una cosa y había otros levitas para esto de las barras y los anillos y el arca. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué diferencia? Se parece todo. Cualquier periodista de estos malos que tenemos en las televisiones, en los periódicos, bueno, fueron a por el arca, algo falló, volvieron a ir, esta vez fue bien. No, pero si el cronista habla de los detalles y conoce el asunto, dice, la primera vez lo hicieron como les dio la gana, la segunda vez lo hicieron habiendo consultado la palabra del Señor. Ahora se iban a hacer las cosas a la manera del Señor. Y vemos cómo no solamente hay una buena actitud y un buen enfoque, sino una buena acción.
Es interesante porque al principio, en el versículo 5, habla de que había danzas y música, y luego ya vemos que no hay música, pero hay danzas. Cuidado, no os entusiasméis, que viene el principio regulativo de la adoración, que nadie se ponga aquí a danzar porque estuvo aquí David Rivero, eso hablarlo con vuestros pastores. El caso es que vuelve a danzar, ¿verdad? Pero fijaos cómo se viste de humildad. No viene con ropas reales, viene con la simple vestidura propia de un sacerdote de Dios. Antes había puesto pucheros como un niño que no le hacen el gustito. Ahora está adorando al Señor. Ahora hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Lo que antes supuso un temor mortal, ahora supone desinhibirse en la presencia del Señor. Porque ahora actuaba con la presencia del Señor y en el poder del Señor. Ahora, ¿cuáles son las lecciones de todo esto para nosotros? La primera es que el creyente que va en busca de Dios con un corazón deseoso de conocerle y de tener comunión con Él, debe buscarle conforme al camino que el Señor ha trazado. Al Señor no le vale cualquier cosa. Hoy en día, en muchos lugares del mundo, hay grupos como este, más grandes, más pequeños, que están supuestamente adorando al Señor. Y tal vez tienen unos inciensos. ¿Por qué no tener algo? Porque con este olor a sudor que todos estamos emitiendo, oye, unos inciencitos por aquí, esto mejoraría. Y en lugar de estas cortinas aquí tapándonos la luz, oye, si ponemos unas vidrieras de colores con unos retazos de pasajes bíblicos. ¿Y por qué no ponernos aquí un alzacuello y una túnica? Porque oye, la verdad es que nuestra adoración, comparada con la de las grandes catedrales, es un poco cutre, ¿verdad? ¿Y por qué no añadir esto de por aquí? ¿Por qué no poner lo otro de por allá? Y nosotros vamos metiendo, según lo fértil que sea nuestra imaginación, cosas que al Señor no le va a importar. Si Pablo hubiera escrito esto en el siglo XXI, seguro que lo hubiera incluido, o Moisés, o quien sea, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo las cosas con nuestra culturilla esta evangélica que tenemos. Todo vale, a menos que sea una cosa realmente desastrosa, ¿verdad? Y así se va introduciendo el mal, la contaminación, no solamente en la adoración, sino también en nuestras propias vidas. Si nosotros queremos que nuestra adoración sea aceptable delante del Señor, tenemos que reconocer su santidad. Ninguno de nosotros es digno de tocar las cosas que son del Señor. Mirad lo que nos dice el apóstol Pablo en este sentido en el capítulo 8, versículo 1. Porque él está escribiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes en Roma, recordándoles lo que la gracia de Dios ha hecho posible. Ellos eran los necios del capítulo 1 de la epístola, que se creyeron más sabios que Dios, hicieron su propia religión y creyéndose sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios santo, soberano, justo y bueno, por figuras de animales, de cosas perecederas, de criaturas. Pero ahora el Señor, que según continúa la carta, nos habla de cómo somos justificados, somos declarados justos por Dios, según sus demandas, que nosotros no podemos cumplir, pero Él ha suplido la justicia que Él demanda, ese alto estándar de pureza y de perfección que ninguno podemos producir, Él nos lo ha dado. Y por lo tanto, dice, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí estaba la ley. Esta gente sabía lo que tenía que hacer, pero no le salía de su corazón hacerlo. Era imposible. Pero ahora, fijaos, lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. David comenzó esta buena obra conforme a la carne. Y después de aquel juicio puntual de Dios, ahora comienza a hacer las cosas conforme al Espíritu. ¿Y qué es hacer las cosas conforme al Espíritu? ¿Sentir un calor o que se me ponen los pelos de punta? No. Hacer las cosas conforme a la revelación de Dios, el Espíritu de Dios que ha inspirado su palabra.
Eso es hacer las cosas conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no solo para hacer actos de maldad, sino aún las cosas que Dios demanda, nuestra adoración, nuestra vida de santidad, los piensan según la carne. Y eso agrada a la carne. Y yo salgo del acto de adoración y digo, me doy 2 besos, ¿verdad? Porque lo he hecho estupendo. Pero Dios está vomitando al ver lo que he hecho, porque no es conforme al Espíritu. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. David quiso hacer la cosa correcta de manera equivocada y pagó un precio altísimo por ello. Pero Dios tuvo misericordia. Cuando él buscó a Dios, hizo las cosas en el poder y según la instrucción de Dios. El Señor lo bendijo y el carro continuó hasta que llegó al lugar que Dios había destinado, cuando se hicieron las cosas decentemente y con orden, siguiendo la voluntad del Señor. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? Tal vez dices, hombre, mejor que como lo vivía antes. Y mejor que toda esta gente que está ahí fuera, que pasa por aquí, ve iglesia evangélica y cruzan más rápido si pueden. Y mejor que la gente que está en la cárcel y que los que están haciendo tantas maldades por el mundo. Y tú te das el sello de aprobación y dices, pues si yo me apruebo, pues Dios dirá, pues mira, hay tanta gente usa por ahí que tú me vales. No, a Dios no le vale. Nosotros somos como USA. ¿Qué hacemos? Tal vez él se consideraba, ¡qué privilegio! Mi hermano va delante del carro y yo voy detrás. Y paso y mamá, aquí está tu hijo, mira a lo que he llegado. Y la madre, ¡ay, qué hijo tengo! ¿Verdad? Y Dios está diciendo, USA, mira que va a hacer lo que no debe hacer, mira que mi santidad lo va a fulminar. Y Dios, como el fuego, no puede evitar hacer arder las cosas que se ponen en contacto con Él. Dios no puede evitar en su santidad tener ese aspecto punitivo. Su santidad irradia de tal manera que si no tenemos esa misma santidad, porque Dios nos la concede en Cristo, nosotros también vamos a ser consumidos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida espiritual? Y si nos hemos propuesto, tal vez tú estás hoy aquí esta mañana motivado porque te has dado cuenta que tu vida es un fracaso, y dices, hoy va a ser el día en que voy a comenzar a hacer las cosas bien. Pero has venido aquí en el poder de tu carne y te puedes encontrar con un Dios que es tan santo, que no tolera el pecado, y que lo que tú pretendiste hacer para que Dios se contentara de ti, puedes acabar algún día fulminado como USA. Si yo termino aquí el sermón, los que estuvieron ayer en las conferencias decíamos, bueno, hay que presentar la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección en cada culto, pues, y en cada sermón, y decíamos que sí los predicadores, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora cómo encajamos aquí a Cristo? Porque claro, si lo hubiera dicho hace un mes, pero lo tenéis reciente, ¿verdad? ¿Y dónde encajamos aquí nosotros al Señor? ¿Dónde está la cruz en todo esto? Fijaos, aquí nosotros lo primero que tenemos que ver es que todo esto nos está hablando de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo que no puede tolerar el pecado en ninguna de las maneras. Aquí nosotros vemos la pecaminosidad del hombre, aún el dulce cantor de Israel, aún aquel hombre que tenía un corazón en sintonía con el de Dios, en sí mismos no eran dignos de estar en la presencia del Señor. La santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, y aquí se juntan. Y cuando eso pasa, se junta, ¿qué pasa? La santidad de Dios no va a decrecer. Ese fuego consumidor va a hacer su trabajo. Y así nosotros todos un día tendremos que ir delante del Señor. Y todas nuestras obras, todos nuestros buenos deseos, nuestra membresía en la iglesia, nuestras ofrendas, nuestro salir a repartir tratados al paseo marítimo, todo eso no será suficiente para que nosotros podamos ser librados de la justicia punitiva del Señor. Pero no solamente vemos eso aquí. Aquí nosotros recordad qué es lo que había en la tapa de esa caja, de ese arcón. El propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? Sino un tipo de aquel que es nuestra propiciación. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Porque todos somos como David y todos somos como Usa.
O la ira de Dios desciende sobre nosotros y nos fulmina, o desciende sobre aquel que es nuestra propiciación, Jesucristo. Esto es un retrato de Jesucristo. El arca no era algo para que nosotros temamos a Dios. Era una muestra de la gracia. Allí se encontraba el sacerdote cada año en el día de la expiación, con aquella sangre que representaba anticipadamente la sangre de Cristo. Dios nos dice aquí que no entre nadie nunca, jamás. No tenéis entrada a mi presencia a mí, pero venid a través de ese sacerdocio que representa al de Cristo, y a través de esa sangre que representa la de Cristo, y venid a este propiciatorio. La sangre no se puede limpiar de cualquier manera, nuestro pecado no se puede limpiar de cualquier manera, solamente a través de Cristo y su obra. Y solamente en aquel lugar, ayer de nuevo recuerdo que se hablaba de esas tinieblas cósmicas en las cuales el Señor descendió sobre Jesucristo, y la cruz se convirtió en el propiciatorio, y Jesucristo se convirtió en el Cordero de la propiciación, y allí fueron pagados todos los pecados de cada uno de sus hijos. Esto nos habla de la gracia del Señor. Lo que le pasó a Usael, lo que le pasó a Jesucristo, fue golpeado por la justicia del Padre. Era conveniente eso. Por la muerte de aquel hombre no vino la mortandad a todo Israel. Recordad, cuando esta misma arca había estado en casa de los paganos, se llenaron de úlceras, hubo mortandad en aquel campamento. Y ahora, si no llega a ser por esto, de esta manera, con ese mal principio, todo el mundo hubiera dicho: mira, el arca ya está en Jerusalén. Hemos hecho unas modificaciones teológicas. Ya se trajo de otra manera, y a partir de aquí vamos a seguir inventando cositas, mejorando la adoración. La manera que Dios ha dicho está bien, pero es que Dios no vivía en nuestro tiempo y ahora se puede hacer así y así. Fue necesario que el Señor cortara de repente, de raíz, aquella herejía. La Iglesia Católica no se formó de un día para otro. Siglos y siglos de ir introduciendo pequeñas cositas que en principio no parecen tan escandalosas. Y ahí están, de espaldas a Dios, presentándonos un Dios distinto y una Virgen distinta en cada capilla, en cada parroquia, ¿verdad? Y tantas cosas que son blasfemias. Cada misa es una blasfemia. Jesucristo hizo un solo sacrificio por los pecados y ellos lo repiten día tras día por todo el mundo. Y todo empezó con un pequeño detalle, con añadir un poquito, con ignorar otro poquito. ¿No ocurre también eso a escala personal en cada uno de nosotros? Venimos a la casa del Señor, de cualquier manera vale. Nos da igual, venimos soñolientos porque estuvimos anoche tal vez altas horas haciendo lo que no teníamos que hacer, descuidados, llegamos tarde, llegamos sin interés, venimos a que nos den, a que nos sirvan, no aportamos nada. No tomamos con seriedad nuestra participación en la vida de la iglesia. Sean otros los responsables, que hagan ellos, que adoren ellos, que se sacrifiquen ellos, que oren ellos. Esa es muchas veces la actitud. Queremos adorar a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Y claro, según se va perdiendo el temor de Dios, nuestras manos se van acercando al arca del Señor de manera equivocada. Esta arca que era una manifestación de la gracia del Señor. El Señor nos está dando la oportunidad de llegar a Él por un método. Primero habría que ofrecer el sacrificio en el altar del sacrificio, luego entrar al lugar santo, luego hacer una serie de ceremonias que todas ellas apuntaban a Cristo y finalmente entrar en el Santísimo. Ahí entró Jesucristo por nosotros, no habiendo derramado la sangre de ningún animal, sino su sangre perfecta, su vida perfecta. ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros al Señor de otra manera? Cristo es el arca, Él ha venido a reemplazar ese arca. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ya no necesitamos el maná que estaba dentro del arca, porque Él es el pan de vida. Ya no necesitamos la ley que es incapaz de llevarnos a Cristo, porque Él la cumplió por nosotros.
No necesitamos la vara de Aarón que reverdeció porque sabemos que Él ha resucitado. Amén. Y Él nos sigue recibiendo en el arca. Dice, hijo, ven a mí, renueva hoy tu comunión conmigo, pero hazlo a mi manera. No te empeñes, considera lo que sucedió en otros tiempos. Y queridos míos, las cosas no han cambiado. Dios no es menos exigente hoy que en los tiempos de David. La ira de Dios cayó sobre aquel hombre aquel día, pero siglos más tarde cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. El hombre perfecto y Dios al mismo tiempo, recibiendo la ira del Padre para que nosotros no tengamos que ser fulminados cuando lleguemos un día a su presencia. Así que no temáis al Señor en el sentido de que jamás podremos tener comunión con Él. Aquí se nos está invitando, venid a mí. Y fijaos que cuando David hizo las cosas según Dios había decretado, hubo gozo, hubo celebración y el pueblo de Dios comenzó una reforma espiritual que luego llegó a más por medio de su hijo Salomón y algunos de sus otros descendientes. Eso es lo que nosotros podemos esperar. Y este es el mensaje que debemos llevar al mundo, a nuestros niños que tal vez se asustan escuchando estas cosas. Vosotros también debéis saber que vuestras vidas están delante del Señor, que no solamente hay que ser obedientes a papá y a mamá, sino al Dios que os ha creado. Vosotros, padres, tomad responsabilidad, enseñarle a estos hijos, vivir vuestras vidas como matrimonio, entregados al Señor. No todo vale, aunque lo haga la mayoría, al que el mundo entero lo vea como bueno, hay cosas que los cristianos no nos podemos permitir, no podemos hacer las cosas santas a la manera de los paganos. Llevad al mundo este mensaje, no abaratéis el mensaje, no lo descafeinéis, hablar de ese Dios que es un fuego consumidor y no va a ser una excepción con nadie por su cara bonita o por practicar con mucho celo su religión. Ayer estábamos en uno de los sitios donde estuvimos comiendo y la camarera, que nos atendió muy bien, por cierto, cuando nos preguntó qué éramos y qué hacíamos y le dijimos por qué estábamos aquí, le pregunté, ¿y tú qué? Y dice, bueno, yo también, creo que hay muchas cosas y creo que el cocinero también es uno de los vuestros. Y le dije, mira, no todos los caminos valen, solo hay un camino. Y el camino es Cristo. Lee la Biblia, busca allí a Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y este es el mensaje que tenemos que llevar. No engañemos a nadie diciendo ven a Cristo y se te van a solucionar los problemas y todo va a ir de color de rosa. En nuestra propia experiencia sabemos que no es verdad. Porque el Señor nos va depurando en este camino con esas pruebas. Pero vayamos a Él, en ese camino que Él ha abierto. No busquemos atajos. Mi deseo y mi oración por esta iglesia y las otras iglesias aquí representadas es que el Señor use esta palabra para hacernos reaccionar. Nuestras iglesias se suelen llamar iglesias reformadas, siempre reformándose, pero no por el puro hecho de reformar, sino conforme a la palabra de Dios. No nuevas invenciones, no modernidades, no lo que funciona. El pragmatismo no es compatible con el cristianismo. Dejemos todas estas cosas que pueden parecer funcionar de momento y podemos dar unos cuantos pasos. No podemos leer el resto del pasaje, pero ¿os dais cuenta cómo lo que hicieron a continuación estos hombres? Dieron 6 pasos, no 600, no 60, 6 pasos y pararon. Y entonces hicieron las cosas bien, adoraron al Señor. Ahora empezaban las cosas a ser bien. Querido, si estás alejado del Señor, no quieras comerte el mundo en un día. No quieras volver a casa hoy y leerte todo el Antiguo Testamento. Ve poco a poco. Ve añadiendo momentos de comunión con el Señor. Intégrate en la iglesia. Sé fiel, sé puntual. Lleva el Evangelio a otros. Llévalo a tu propia familia. Ora por tus familiares perdidos. Porque el Señor quiere encontrarse contigo en Jesucristo, nuestra propiciación. Oremos. Señor nuestro Dios, Tú eres tan santo, Tú eres tan puro, Tú eres tan perfecto, que no te valen las cosas al 50, ni al 90, ni al 99,99%. Y nosotros, Señor, no nos acercamos a Ti en ninguna de esas medidas. Estamos tan lejos de Ti como se puede estar. Pero te damos gracias por aquel varón perfecto, aquel siervo Tuyo, que destinaste desde la eternidad para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor, porque Él
tomó nuestro pecado, fue hecho pecado por nosotros y llevó el golpe mortal de tu ira sobre Él. Pero te damos gracias también porque Él al tercer día resucitó y ahora reina contigo. Y nos ha dejado a tu Santo Espíritu para que more en nosotros. La Trinidad está en nosotros por medio de tu Espíritu para recordarnos estas cosas. Gracias por tu palabra inspirada. Gracias por los siervos fieles que la predican. Gracias por la obra aquí. Gracias por cada congregación aquí representada. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada uno de los mayores que tal vez estamos terminando nuestro recorrido terrenal. Y estamos, Señor, deseando partir para estar en tu presencia, lo cual es muchísimo mejor, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Oh, Señor, establece tu reino en nosotros primero, en esta congregación, en nuestra tierra, Señor, tan apartada de ti. Ten misericordia. Devuélvenos un apetito por tu evangelio que no hemos tenido hasta aquí. Quita de nosotros la tibieza, quita de nosotros la carnalidad. Sé Rey, Señor Supremo en nuestras vidas. Para tu gloria y para nuestro bienestar te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.